¿Se acuerdan que hablamos de un camp ingenuo y un camp deliberado? Bueno, el camp ingenuo, que Sontag denomina puro, tiene como elemento esencial la seriedad. Qué curioso, ¿no? Porque es ingenuo, tiene el elemento de la seriedad, pero dice Sontag, en realidad es una seriedad que fracasa. Hay en lo campo una seriedad que no se sostiene. Hay una mezcla entre lo exagerado, lo fantástico, lo apasionado, lo ingenuo. Por eso, por momentos se habla de un entusiasmo camp. Está la seriedad fracasada. Agregué algo que viene un poquito más adelante, pero que tiene que ver con la seriedad. Y es que no se puede tomar en serio porque es demasiado, ¿no? Uno percibe, decís, está bien, pero es mucho. Y es tanto que deja de ser serio, ¿no? Nos ha pasado de estar delante de un filme o una novela, y va bien, y de golpe es como se desmadró. Y ahí aparece lo camp. No podés terminar de tomarlo en serio. Y a la vez hay algo lúdico en lo camp. Hay algo del juego, porque es divertido también que sea demasiado. Entonces, hay frases, dice Sontag, como el entusiasmo camp, como es demasiado fantástico, o por momentos decir, es increíble, porque es mucho. El sello camp es la extravagancia, y en la extravagancia siempre hay mucho, hay exceso, ¿sí? Yo los puse acá. Camp es una mujer paseándose con un vestido hecho de 3 millones de plumas. Hay algo desmesurado, 3 millones de plumas. A lo mejor el vestido hubiera estado muy lindo, hubiera tenido aplausos, pero 3 millones de plumas. Hay algo que tiene relación con la excesiva ambición, como, bueno, no pongo un brillo, no, pongo 1000 brillos, es mucho. Por eso, los edificios de Gaudí en Barcelona, para Sontag son camp, por el estilo y por la ambición de un hombre de hacer la tarea de una generación entera. Hizo la tarea de una generación entera. Ahí está la desmesura. Lo camp es arte que quiere serlo, pero que no puede ser tomado en serio porque es demasiado. Los modales y la retórica de Gaulle son muchas veces camp. ¿Ven? Como la gesticulación excesiva. Una obra puede estar próxima a lo camp y no llegar a serlo porque es exitosa. Porque lo camp, si tiene éxito, quizás no sea camp. En general, lo camp tiene un gusto por el fracaso, por lo que no tuvo éxito, por lo que nadie miró, o por lo que fue criticado duramente por la opinión de los eruditos. Las películas de Eisenstein rara vez son camp. Triunfan. Allí no hay ese exceso. En las márgenes de lo camp yace un número de cosas atractivas. Por ejemplo, las fantasías de Dalí son camp. Camp es el intento de hacer algo extraordinario, seductor. Por ejemplo, búsquenlos si no los conocen, los Creacionó de Ripley. Era una serie que en una época se daba por la televisión, pero también hay un museo Ripley, hay libros Ripley, es Believe It or Not, Creacionó. Es verdad, aunque usted no lo crea, decía en la tele, ¿no? el programa. Bueno, los Creacionó de Ripley, dice, no son camp, pero El gallo de 2 cabezas, la mujer que grabó el Nuevo Testamento en una cabeza de alfiler. Hay algo ahí de exagerado, desmesurado, extravagante.
Hay camp en algunas películas malas, pero no en todas. Es decir, no todo el arte malo es camp, porque es malo. No todo. Por ejemplo, la película ¿Por quién doblan las campanas?, dice Sontag, es mala. Es mala hasta el punto de hacernos reír, y sin embargo no es camp. Pero, por ejemplo, Sansón y Dalila sí es camp. Esos espectáculos de color italianos en que está el superhéroe, Maciste. Películas de ciencia ficción japonesas también son camp. Porque hay en la falta de pretensiones y en la vulgaridad de esas películas algo irresponsable, como es irresponsable en la fantasía, y por lo tanto son emocionantes, son divertidas y se percibe que son malas, pero hay cierta ingenuidad en esa estética. El canon camp puede cambiar, el tiempo lo puede hacer cambiar, cosas que no eran camp originalmente, a lo mejor con los años se vuelven camp. Acá yo eso se los anoté, no se asocia al éxito, hay filmes malos, también, ahora voy a hablar de esto, bueno, la falta de pretensión, pero también las incompetencias de algunas actrices de Hollywood terminan siendo camp, porque son tan malas actrices que terminan siendo adorables. El canon camp, decía, puede cambiar, el tiempo tiene mucho que ver, es por eso que tantos objetos apreciados por el gusto camp están pasados de moda, están fuera de época, lo que se dice de modé, están de modé. Hay cierto proceso de envejecimiento, de deterioro, que proporciona una distancia que es necesaria, y en esa distancia provoca cierta simpatía. Entonces el tiempo libera a la obra de arte de un contexto moral, la entrega a la sensibilidad camp. Quiere decir que el tiempo reduce el ámbito de la banalidad. Nos podemos deleitar por el fracaso, y cuando nos deleitamos por el fracaso de un intento, que fue un intento por ser exitoso, pero que fracasa rotundamente, con el tiempo puede adquirir un valor camp. Sarah Bernhardt nos parece camp, pero es el tiempo el que produjo el aspecto camp de Sarah Bernhardt. Camp es la glorificación del personaje, es decir, por ejemplo, las Cecil B. DeMille, las películas de Cecil B. DeMille, que movían cantidades de extras. Él es famoso por los movimientos de masas, cómo organizaba las masas de extras. Gaudí, es decir, vean, Cecil B. DeMille, hay mucho extra, mucha gente en escena. Sí, esas películas de romanos y de luchas romanas, con cantidad de espectadores, bueno, ahí hay mucho. Gaudí lo mismo, hay mucho. Los gestos de De Gaulle, Greta Garbo, ahí está la incompetencia de la actriz, ¿sí? La falta de profundidad en contraste con la belleza de Greta Garbo. Greta Garbo siempre actúa de Greta Garbo, siempre es ella misma, y eso la hace camp. El gusto camp responde al personaje del momento también. Lo que no conmueve al camp es el sentido del desarrollo del personaje. Si un personaje se desarrolla, evoluciona, crece, no va a ser camp. El personaje que va a ser camp es ese que es siempre igual, que si no cambia, no siempre el mismo tono de voz, siempre monotono, las expresiones son siempre las mismas, empieza a repetirse tanto, es tan malo que es buenísimo. Eso es camp. Cuando una persona se transforma en una cosa, por eso les puse acá, cuando una persona es una cosa, ahí es camp. La ópera y el ballet son experimentados como ricos tesoros camp, porque no pueden hacer justicia a la complejidad de la naturaleza humana. Aunque, por ejemplo, en la Traviata tiene mayor desarrollo de personaje, por lo tanto la Traviata para Sontag es menos camp,
En contraste, il Trovatore, que no tiene ningún desarrollo de personaje, es Camp. Il Trovatore, la ópera del Trovatore, es Camp, porque ahí no hay desarrollo de personaje. El gusto Camp vuelve la espalda al eje bueno-malo. ¿Vieron cuando se dice es una obra de arte muy buena o es muy mala? Bueno, lo Camp no tiene nada que ver con eso, porque no se rige por ese eje. No, tampoco caigan en la tentación de decir si es malo es Camp. No todo lo malo es Camp. No es invertido, entonces, no es bueno, es malo, es Camp. Lo rescato como Camp. No, porque no todas las obras malas ajustan a lo que estamos diciendo de Camp. Es nada más que es un criterio diferente. Por eso, aquí yo les presenté las 3 sensibilidades que plantea Sontag. Plantea una primera sensibilidad, que es la que podríamos identificar como la de la alta cultura. Es la que es moralista, porque encarna cierta seriedad, cierta dignidad de lo que se logra. ¿Sí? Hay como una relación adecuada entre la intención y la ejecución, es decir, lo que la obra se propone y lo que la obra logra y consagra. Entonces hay cierta lógica, ¿sí? En general son obras que presentan armonías, ¿sí? Podemos hablar de Platón, de Rembrandt, de la Divina Comedia de Dante. Esas son obras con esta sensibilidad. Hay una segunda sensibilidad que plantea una tensión entre la moral y la pasión estética. Sí, porque habría otros sentimientos creadores, además de la seriedad, que sería el caso de la primera sensibilidad. ¿Sí? No solamente o lo trágico o lo cómico, o lo de gran cultura y gran estilo. Esto es más una línea de tensión. Hay un tipo de sensibilidad cuyo sello es la angustia, la crueldad, el trastorno mental. Allí aceptamos cierta disparidad entre la intención y el resultado. ¿Sí? Por ejemplo, Sade, Kafka, El Bosco, Artaud, Rimbaud. ¿Sí? Hay un arte cuya meta no es crear armonías. Es otra sensibilidad, es otra experiencia lo que lo constituye. Es válida, pero tiene una fuerza que lo obtiene de la tensión entre la moral, ¿sí? El caso Sade es perfecto, entre la moral y la pasión estética. Hasta ahora lo Camp no apareció, va a aparecer en la tercera sensibilidad, porque esta es enteramente estética, dice Sontag. Justamente es la sensibilidad creadora de lo Camp, es la sensibilidad de la seriedad fracasada, la de la teatralización de la experiencia. Lo Camp rechaza las armonías, rechaza la seriedad tradicional y en general se identifica con extremos del sentimiento. Es decir, que la primera sensibilidad es moralista, la segunda es de los estados extremos, la tercera es enteramente estética. Lo Camp es la experiencia del mundo, por eso se los anoté acá arriba lo puse, porque es contundente. Es la experiencia del mundo constantemente estética. Encarna la victoria del estilo, lo que le interesaba a Sontag en la introducción. Es la victoria del estilo por sobre el contenido. Si no le interesa la moralidad, es la victoria de la ironía sobre la tragedia. Porque lo Camp y la tragedia son antitéticos, ¿sí? No son armónicos. En lo Camp, el estilo lo es todo. Lo único importante en lo Camp es justamente destronar lo serio. Por eso el lo Camp es lúdico. Acá lo puse. ¿Ven? Rechaza armonías. Es la estética de la seriedad fracasada. Esta sensibilidad es la creadora de lo Camp, es lúdica. Si tiene algo de juego,
de sonrisa, de ironía. Una persona se inclina hacia lo camp cuando comprende que la sinceridad no es suficiente. Lo camp introduce una nueva pauta, el artificio como ideal, la teatralidad. Entonces, lo camp siempre propone una visión cómica del mundo, por eso lo lúdico, por eso el juego. Lo camp es el dandismo moderno, el dandy, que es la figura del paseador aristócrata del que habla tanto Benjamin, ustedes leyeron en el texto de Benjamin. Bueno, lo camp es el dandismo moderno, es la respuesta al problema. ¿Cómo ser dandy en la época de cultura de masas? El dandy estaba súper educado, Su postura era la del desdén y el ennui entendido como el tedio. Buscaba sensaciones raras el dandy, esas que no estuvieran mancilladas por las masas. Era el conocedor, en cambio, el conocedor de lo camp es un dandy porque encontró placeres más ingeniosos en lo vulgar, en lo común del arte de masas, no en los vinos raros, en las comidas exquisitas o en las chaquetas de terciopelo, sino en lo vulgar. Lo camp no hace distinciones entre el objeto único y el objeto reproductivo. Vamos a ponerlo en la época de la reproductibilidad. Al camp no le importa si está hecho en serie. Está bien si está hecho en serie, no importa, puede ser que sea más camp. Por eso el gusto camp trasciende la náusea de la réplica, dice Sontag, porque no le importa que sea una réplica. No está atrás del aura, de lo único, de lo irrepetible, de lo original. Puede ser una copia. No tiene problemas lo camp con eso. El dandy del viejo estilo odiaba la vulgaridad. El dandy del nuevo estilo, el amante del camp, aprecia la vulgaridad. Allí donde el dandy se sentiría ofendido o aburrido, el conocedor de lo camp se divierte, se deleita. El dandy se acercaba al pañuelo perfumado, dice Sontag, a la nariz y capaz se desmayaba. Bueno, el conocedor de lo camp huele un tufo pestilente y se enorgullece de la fortaleza de sus nervios. El gusto camp es posible únicamente en las sociedades opulentas. Lo que hay de anormal en la vida guarda relaciones normales con el arte. Entonces, la historia del gusto camp forma parte de la historia del gusto snob. Como no existen ya auténticos aristócratas al viejo estilo, ahora hay una clase improvisada y autoelegida, integrada por los homosexuales, que se constituyen en aristócratas del gusto, porque el origen de esta nueva sensibilidad está entre la comunidad de gays. La relación entre el gusto camp y la homosexualidad es directa, hay afinidad. Los homosexuales constituyen la vanguardia de lo camp. Los judíos apoyaron sus esperanzas de integrarse en la sociedad moderna en la promoción del sentido moral, dice Sontag. Los homosexuales han apuntalado su integración en la sociedad en la promoción del sentido estético. Lo camp entonces es un disolvente de la moralidad. Por eso, esta sensibilidad de la moral, esta no. Disuelven la moral, fomentan el sentido lúdico, lo que conecta el deseo homosexual de mantenerse joven. Entonces el gusto camp es mucho más que un gusto homosexual. Aunque nazca de ahí, excede. Lo camp es la relación con el estilo en una época en que la adopción de un estilo se ha tornado totalmente cuestionable. Entonces se asocia al anti-estilo. Las experiencias de lo camp están basadas en el gran descubrimiento de que la sensibilidad de la alta cultura, no tiene ya el monopolio del refinamiento. El camp afirma que el buen gusto no es simplemente buen gusto,
el Camp afirma que existe un buen gusto del mal gusto. Si no, se estaría reduciendo, dicen ellos, todo lo que se puede gozar. Se puede gozar de algo porque es malísimo. El gusto Camp es un hedonismo, es decir, busca placer y es audaz, es ingenioso. El gusto Camp es un modo de deleitarse y de apreciar, no de enjuiciar. Lo Camp en ese sentido es generoso, por eso acepta los fracasos contundentes y ahí aprecia. Se quiere deleitar, aparentemente es malicioso, pero no es que es malo, porque como no es disolvente de la moral, no es ni bueno ni malo, pero es aparentemente malicioso, aparentemente cínico, pero de modo delicado, no es despiadado. El gusto Camp no menosprecia a quien logra ser seriamente dramático. Lo que hace es encontrar el éxito en ciertos apasionados fracasos. En ese sentido es una especie de amor, porque es cariñoso, porque presenta cierto amor a la naturaleza humana, a las bajezas, a los errores humanos. Más que juzgar, lo que hace el Camp es saborear los pequeños triunfos, se identifica con eso que deleita. No es que no se ríen ante la cosa Camp. Lo Camp es un sentimiento tierno, estético pero tierno. El gusto Camp se nutre justamente de ese amor que se ha puesto en determinados objetos y en determinadas personas o estilos personales. Por eso, si se pudiera cerrar esta gama de caracterizaciones sobre lo Camp, podríamos decir, como cierra el texto Susan Sontag, que el Camp es bueno, algo es bueno, una obra de arte, un film, es bueno porque es horrible.